A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que las ONG de Venezuela, Provea y Laboratorio de Paz denunciaron las detenciones arbitrarias de al menos 628 personas desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, marzo de 2020 hasta enero de 2021, por ejercer su derecho a la manifestación. Según las ONG, unas 60 mujeres fueron víctimas de estas detenciones arbitrarias, es decir, un 22% del total, y los 568 restantes, 78, fueron hombres. Las organizaciones precisaron que la mayoría de estas detenciones estuvieron a cargo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, un cuerpo policial que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, recomendó disolver y al que atribuye numerosas ejecuciones extrajudiciales. En otras noticias, el médico y director de la ONG Médicos Unidos Venezuela, Jaime Lorenzo, recalcó hoy en RCR que la segunda ola de COVID-19 en el país sigue presente y con mayor fuerza, y que lamentablemente el sistema de salud ya no tiene cómo responder ante tantos casos de coronavirus. La precariedad de la situación socioeconómica de los ciudadanos es terrible y ha estado marcada por el movimiento del virus a nivel nacional. Fallecidos, enfermos, hospitales colapsados, sistema que no da respuesta, y aunado a eso la preocupación de lo importante para el político en vez de pensar en los ciudadanos. Nosotros hemos dicho desde hace tiempo que lo que es salud, alimentación y educación deben salir de la diatriba política o la diatriba de discusión ideológica, porque definitivamente quien sufre es el ciudadano. Y es ejemplarizante. El año pasado, por estas fechas, tú le preguntabas a cualquier ciudadano si conocía a alguien con la enfermedad, y mucha gente no le respondía que no. Ahorita todos nosotros tenemos un familiar, un vecino, un compañero de trabajo que sufre la enfermedad, la está sufriendo o ha tenido un fallecido cercano. La realidad es que nuestro sistema de salud no ha podido dar respuesta a esta segunda ola que sigue vigente y con mucha fuerza. Jaime Lorenzo también hizo referencia a la vacunación anti-COVID y rechazó que se esté pidiendo el carnet de la patria en los hospitales para poder inmunizar a los médicos. Asimismo, exhortó a las autoridades a presentar un plan de vacunación nacional, el cual debe estar ya formulado al momento de que se apruebe el envío de las vacunas por el mecanismo COVAX. Una falta de respeto a la dignidad del ciudadano, tener que esperar un mensaje de alguien que decida por encima de su derecho. Eso es inaceptable. Con respecto a la mesa COVAX, Médicos Unidos y así como gran cantidad de las ONG tienen una vocería representada por el presidente de la Academia Nacional de Medicina dentro de la mesa técnica. Y esta vocería ha hecho hincapié que se publique lo que a lo interno que puede existir discusiones, y uno de los objetivos de la mesa fue pedirle al gobierno que la presentación del Plan Nacional de Vacunas, porque no puede avanzar el mecanismo COVAX si no hay un plan nacional, porque las agencias internacionales para poder entregar medicamentos no es solamente pagarlo, no es solamente pagar la cuota de ingreso al mecanismo, sino presentar un plan nacional, porque tú tienes que ser auditado. Las vacunas que se entregan, OPS y UNICEF están en la obligación de hacer auditoría, y para hacer auditoría necesitas el plan. Entre tanto, el médico ginecólogo obstetra del estado Carabobo, Jorge Pérez, calificó como un abuso que se pida el carnet de la patria a los médicos y adultos mayores para ser vacunados contra el COVID-19. Es un acto delictivo. Se está cercenando el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos.
¿Usted se imagina que yo como ginecostetra, en el momento tan sublime que es el nacimiento de un niño, y me acuda una madre con dolores de parto y yo lo tenga que decir que si tiene el carnet de la patria para ser atendido? Me imagino que sería condenado por ese delito tan atroz. Eso no lo podemos permitir. Les recordamos a las autoridades regionales y nacionales que la discriminación para este procedimiento de vacuna es un delito de lesa humanidad, y nosotros como médicos nos sentimos indignados y nos sentimos dolidos. Recuerda que se han hecho muchas campañas mediáticas, incluso de los responsables de la salud, donde se han iniciado campañas de aplauso, de superhéroes, de reconocimiento, pero que en el hecho lo que demuestran es un desprecio al personal de salud. Se quedaron muchos médicos todavía sin vacunar. Los protocolos internacionales aprobados están claros y definidos. Jorge Pérez, quien también es miembro de la ONG Médicos Unidos Venezuela, capítulo Carabobo, destacó en declaraciones dadas hoy en RCR que es lamentable que la administración de Maduro no preste atención a la grave situación que se registra en los hospitales del país y que sigan aumentando la cifra de fallecidos en el gremio de la salud. Ni siquiera somos contabilizados en las estadísticas que reporta día a día. Ya tenemos más de 500 personas de salud, de personal sanitario fallecido en Venezuela, con 400 médicos, y eso no lo dicen, no lo reportan, y eso nos duele. Así que vamos a seguir insistiendo en denunciar, en documentar y en difundir, que es el ABC de los derechos humanos, esta situación tan trágica y tan dolorosa que vivimos el día 12 de mayo en la ciudad hospitalaria Enrique Tejeda, en Valencia. Para la médico internista y endocrino María Gabriela Huercio, Venezuela sigue estando en pañales en materia de vacunación tras más de mes y medio de haberse iniciado el proceso, y explicó que el país apenas han llegado 500.000 vacunas rusas y otras 500.000 dosis chinas. La Galeno, citando a la Organización Mundial de la Salud, dijo que en el país se han vacunado a 250.000 personas. En razón de esto, insistió en que el Ministerio de Salud debe rendir cuentas a los venezolanos de dónde está el resto de estas vacunas. En otras noticias tenemos que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, informó que las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes y legisladores se efectuarán el próximo 21 de noviembre. En rueda de prensa, Calzadilla detalló el cronograma electoral, el cual contempla que la campaña será entre el 28 de octubre y el 18 de noviembre. De acuerdo con el cronograma aprobado, que será publicado en los próximos días, paso a comunicar algunas fechas y lapsos de algunas de las actividades más relevantes de este proceso electoral. El primero de ellos, la jornada especial para la inscripción y actualización de datos en el registro electoral, se iniciará el 1 de junio próximo y se extenderá hasta el 15 de julio. 2. La selección de los integrantes de los organismos subalternos, tanto miembros de las juntas regionales y municipales, así como miembros de mesa, se realizará el día 27 de julio, bajo las mismas condiciones en las que se han realizado hasta el momento. 3. El lapso de postulaciones será de candidaturas en los distintos cargos a elegir en este próximo 21, será entre los días 9 y el 29 de agosto. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Freddy Guevara, aseguró que están dadas las condiciones para intentar un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro a fin de llevar adelante el acuerdo de salvación nacional propuesto por Juan Guaidó. Guevara afirmó que en este momento hay incentivos para llevar adelante esta negociación con el oficialismo, como lo es la liberación progresiva, pero condicionada. Programa aprobado, que será publicado en los próximos días, paso a comunicar algunas fechas y lapsos de algunas
de las actividades más relevantes de este proceso electoral. El primero de ellos, la jornada especial para la inscripción y actualización de datos en el registro electoral. El presidente Guaidó lo dijo en su mensaje. No confiamos en la dictadura y sabemos que la única manera en la que el régimen acepte un acuerdo para salvar a Venezuela es si está acompañado de tres grandes cosas. Primero, la unidad de todos los factores democráticos. Porque si tienes algunos actores tratando de negociar por su lado con Nicolás Maduro concesiones menores, pendientes de carguitos o de elecciones que no solucionan la crisis, en lugar de un acuerdo que salga a Venezuela, obviamente disminuye las probabilidades. Segundo, la presión interna, y eso es complicado no solamente cuando digo interna del pueblo venezolano, dentro y fuera del país, también necesitamos movilizados a los venezolanos en el exterior, y eso lo digo por el tercer elemento, porque también necesitamos el compromiso de la comunidad internacional, no solamente para que respalden esto, sino también particularmente para que estén comprometidos a activar lo que Guaidó llama una plataforma de rendición de cuentas si Nicolás Maduro o el régimen en general vuelve a bloquear o impedir o negarse a una solución acordada. Ahora, dicho eso, también creemos que hay posibilidades reales para buscar una solución a la crisis. Es decir, el contexto actual nos permite apostar con convicción, no solamente de que es un deber moral, sino de que si hacemos lo correcto, hay posibilidades reales para impulsar un acuerdo. ¿Cuáles serían esas razones? Bueno, lo primero, nosotros tenemos que tener muy claro que cada vez que el régimen ha bloqueado un acuerdo anterior, las consecuencias han sido peores también para ellos. El país ha entrado en más crisis, sin duda, y todos hemos pagado las consecuencias, muchos hemos pagado con nuestra libertad, otros han pagado peor con muerte, pero ellos también han resultado peor. Entre tanto, el coordinador de Voluntad Popular, Emilio Graterol, expresó su respaldo al diálogo entre la oposición y el chavismo y afirmó que el compromiso adquirido en la propuesta de Guaidó no excluye la discusión. La ratificación del apoyo de este partido, de nuestra organización y de Venezuela a la propuesta hecha por Juan Guaidó de hay varias cosas que son importantes. En primer lugar, hemos dado un largo debate, hemos construido consensos, hemos trabajado municipio por municipio en los 24 estados del país, con las instancias nacionales del partido, con los diputados, con la Asamblea Nacional, con la fracción de diputados de Voluntad Popular, con la Dirección Nacional y con los responsables y coordinadores políticos de todos los estados. Y esta construcción de consensos es un proceso que continuaremos trabajando para que toda Voluntad Popular y todo el país se incorpore a este gran acuerdo para salvar a Venezuela. Por otro lado, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, trasladó su apoyo a la propuesta del líder opositor Juan Guaidó para restaurar la democracia en el país a través de un proceso que incluirá negociaciones y un hipotético levantamiento de sanciones norteamericanas. Siempre hemos dicho lo siguiente sobre sanciones, que no tiene que ser para siempre. Siempre hay una manera de levantamiento de las sanciones, siempre y cuando haya una ruta para elecciones libres, justas y verificables. Cuando hay condiciones para que todos los venezolanos puedan participar en su vida política, económica, social, cuando no existen presos políticos, cuando los partidos políticos puedan participar en lo demás. Hemos sido muy claros. De hecho, nuestra política ha sido constante. Lo que había cambiado es que el régimen en este momento está moviendo para una negociación entre venezolanos liderado por el presidente interino Juan Guaidó. Vamos a acompañar ese proceso, estamos evaluando el proceso y vamos a ver cuáles son los logros y de ahí opinamos. En otras noticias, los transportistas del municipio Páez en el Alto Apure declararon la hora cero ante la negativa del despacho de combustible por parte de las autoridades en las estaciones de servicio. Uno de los voceros del sector, Manuel Farías, indicó que tomaron esta decisión de parar el servicio de transporte público luego de no ser atendidos el pasado miércoles por las autoridades municipales. Con este paro, más de 80 unidades de transporte públicos de las localidades de Guasgualito, El Amparo, La Victoria
Victoria, Palmito, Huacas de Rivera y El Nula dejarán de trabajar hasta nuevo aviso, lo que afectará a más de 30.000 usuarios. En noticias económicas tenemos que el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines, Saúl Elías López, alertó que los precios de los alimentos y productos del campo podrían aumentar como consecuencia de la falta de diésel en Venezuela. Los grandes productores en Venezuela deben cancelar $0.8 por litro de diésel, lo que tendrá un peso importante en la agroindustria, es decir, se incrementarán los precios de los productos. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En el ámbito internacional tenemos que decenas de personas cruzaron este viernes la valla que separa el Líbano con el territorio israelí en apoyo a los palestinos en la peor escalada que se vive desde hace 7 años entre la Franja de Gaza e Israel. Según fuentes militares, los individuos que no fueron identificados destruyeron la valla de metal y empezaron a quemar el césped en la zona, pero el ejército israelí disparó tiros de advertencia que provocaron que regresaran. Hasta el momento hay al menos una persona herida en esta acción sin saber cómo sufrió las lesiones. Pasando a las noticias deportivas, tenemos que la UEFA confirmó este jueves que la final de la Champions League 2020-2021 entre el Manchester City y el Chelsea se disputará en el Estadio do Dragão de Porto, Portugal, el 29 de mayo de 2021 y no en el Atatürk de Estambul por el coronavirus. El organismo recalcó que la decisión se tomó luego de que el gobierno del Reino Unido colocara a Turquía en su lista roja de destinos por la pandemia. Así llegamos al final de este compacto informativo vespertino. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.